Hola, bienvenido a esta sesión de cursos que dejan huella. El día de hoy quiero platicar contigo de algo muy interesante y más que enfocarnos a los maestros, el día de hoy nos vamos a enfocar a los padres de familia. Permíteme, te comparto nuestra pantalla para que puedas ver las láminas que hemos preparado para ti. Y esta sesión la hemos titulado 7 rituales de regreso a clases que hay que mantener. Y te pido que recuerdes un poquito cuando tú eras alumno del nivel educativo que quieras. Imagínate primaria, secundaria, bachillerato, profesional, si estudiaste profesional. Cuando regresábamos a clases, siempre había ese nervio, esa emoción. Así es que ahora pasa lo mismo. La única diferencia es que no vamos a regresar a clases presenciales, estaremos regresando a clases en un medio virtual. Sin embargo, el nervio, la emoción, todo eso existe. Y te imaginas y seguramente recuerdas que cuando tú ibas a regresar a clases había una serie de rituales o de cosas que hacías para prepararte para ese regreso a clases. Y es muy importante en esta situación que estamos viviendo con la pandemia por COVID-19 que a los alumnos los arropemos y los apoyemos. Ellos también se sienten nerviosos, sienten esa incertidumbre, la ansiedad, etcétera. Y nosotros como padres de familia, como maestros, tenemos que arroparlos y apoyarlos. Y los rituales nos sirven mucho para hacer esto. Vamos a platicar de ellos. El primero de ellos, hay que ayudarle a nuestro hijo o hija a elegir su atuendo para el primer día de clases. Probablemente no necesitemos ir de uniforme o vestir de uniforme para aquellas escuelas que usan uniforme. Tal vez podamos estar con nuestra ropa normal, pero es muy importante. Acuérdate en tus primeros días de clases, pues la noche antes elegías y dejabas preparada tu ropa que te ibas a poner al día siguiente cuando ibas a ese primer día de clases. Lo mismo sucede ahora. Tu hijo o hija tiene esa necesidad de preparar su atuendo y hay que apoyarlo, hay que buscar de entre su ropa qué es lo que se quiere poner, tenerlo listo, lavado, limpio, para que él se sienta a gusto y eso le dé confianza en sí mismo. Y al darle esa confianza en sí mismo, se va a sentir mucho mejor, mucho más tranquilo, a pesar de que sea un regreso a clases totalmente atípico para todos. Así es que el primero de los rituales, elegir el atuendo del primer día de clases. Entonces hay que apoyar a los chicos con eso. Segundo ritual, siempre que terminábamos, recuerdo, el primer día de clases, nos juntábamos con los compañeros para comentar qué había pasado, en qué salón nos había tocado, con qué maestra, cómo nos había ido, si nos habían gustado las clases, qué materias nuevas teníamos. En esta ocasión no lo podemos hacer presencialmente porque estamos confinados por la pandemia. Así es que papás, mamás, necesitamos programar ciertas actividades después del horario de clase para que nuestro hijo pueda socializar y comentar fuera del tiempo escolar con sus compañeros de clases. Esto es muy importante. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de organizar una actividad para un grupo de niñas de sexto de primaria. Y cuando habíamos terminado la actividad, que fue muy exitosa porque nos pidieron una serie de cosas que teníamos que hacer para mantenerlas activas, para que aprendieran, para que interactuaran, las dejamos en la transmisión del Zoom a ellas solas alrededor de 45 minutos. Y fue algo maravilloso porque pudieron estar comentando y platicando cosas que probablemente no habían tenido la oportunidad de platicar a lo largo del tiempo que llevaban en ese confinamiento. Así es que fue algo muy interesante.
busca la oportunidad de programar con otros papás, con otras mamás, estas actividades fuera del horario escolar para que tu hijo interactúe de manera social también a través de la tecnología, pero que no se vea limitado su interacción a cuestiones escolares. Entonces, es el ritual número 2, las actividades después de clase. El número 3, seguramente a ti te pasaba lo mismo que a mí. Cuando abrías las libretas nuevas, huelen delicioso. Y eso te transportaba a un momento importante, que era el inicio del ciclo escolar. Entiendo que probablemente no estemos en el mejor de los momentos económicos y que haya que buscar reusar libretas útiles del periodo escolar anterior, que probablemente incluso quedaron prácticamente nuevos algunos de ellos. Pero algo hay que, yo te recomendaría un cuaderno, una libreta, unas plumas. Es parte de la ilusión que como alumnos nos da regresar a la escuela, nuestros útiles escolares nuevos. Entonces, eso es, entiendo la cuestión de economía y por eso te digo, no todo probablemente, pero un cuaderno o unas plumas, algo que sea nuevo para este ciclo escolar, que sea especial para este ciclo escolar, y eso ayuda mucho a reforzar toda esta emoción, toda esta ilusión de regresar al ciclo escolar y regresar a la escuela. Ritual número 4. Si no lo has hecho todavía, es fundamental que en este momento, ante el regreso a clases, definas un espacio personal de trabajo para tu hijo. Es muy, así como tú seguramente ahora que te viste en la necesidad de trabajar desde casa, definiste un espacio de trabajo donde tenías tus materiales, probablemente tu computadora, tu celular, tus libretas, lo que hayas necesitado para trabajar. De la misma manera, tu hijo necesita su espacio personal de trabajo para poder tener ahí su computadora, para tener sus libros. Parece que tuvimos un problema con la transmisión. Ya regresamos, ya estamos de regreso. Así es que si se cortó un poquito, es un problema ajeno a nosotros. Por favor, discúlpanos. Parece que Facebook tuvo algunos problemas. Ten su espacio, cada uno de tus hijos debe de tener, si son varios chicos los que hay en casa, tal vez puedan compartir y puedas ponerle algunas repisas o algo donde ellos, cada uno pueda tener sus cosas listas para usar su espacio de trabajo. Si solo hay un equipo de cómputo en casa, es muy importante que definan horarios para que los use papá, mamá y cada uno de los hijos, de tal manera que no haya pleitos ni broncas para usar el equipo de cómputo. Entonces, es muy importante definir ese espacio personal de trabajo. ¡Ay, la mochila! Si yo te platicara las historias que tengo sobre la mochila escolar de mi hijo, olvídate, parecían experimentos biológicos. Ahí crecía toda clase de cosas que él olvidaba en el lunch de 3 semanas y ahí parecía un experimento para ver qué nacía, qué fuente de vida había. Pero es muy importante que tu hijo o hija prepare su mochila antes del inicio de clases. Y yo sé, pero ¿para qué prepara la mochila si no va a ir a ningún lado? Para mantener orden. Si él o ella preparan su mochila de clases, ahí van a estar todos sus cuadernos, todas sus tareas, todos sus libros, de tal manera que todo esté ordenado y en un solo lugar. Y así puede llevar su mochila a su espacio de trabajo, saca sus cosas, las guarda
y se lleva su mochila a su recámara o la deja ahí en su espacio de trabajo, pero todo guardado y acomodado. Es fundamental y es algo que no me canso de hablar con mis alumnos de matemáticas y de ciencias. Orden y disciplina es fundamental para el aprendizaje. Así es que ayúdalos a preparar su mochila. Yo sé que es fundamental el buen desayuno. Y si yo te platicara en mis épocas de estudiante, yo por tratar de dormir más lo que hacía era, me tomaba un licuado todas las mañanas antes de salir a la escuela. Pero de ser posible, es muy recomendable que los chicos desayunen bien antes de iniciar sus sesiones de aprendizaje. Ya tenemos los horarios que nos ha planteado la Secretaría de Educación Pública para el próximo semestre, ciclo escolar. Ya sabemos en qué horarios van a poder tener acceso cada uno de los grados escolares. Así es que, por favor, asegúrate que el niño, niña, joven, desayune bien antes de iniciar sus labores escolares. Es fundamental que haya un buen desayuno porque ese es el combustible que necesita su cerebro, su cuerpo, para funcionar adecuadamente durante la sesión académica. Así es que es muy importante el desayuno. Ese es otro, el sexto de los rituales fundamentales para este regreso a clases. Y finalmente, hay que prepararle ciertos refrigerios saludables para que él pueda tomar durante los recesos, durante el recreo. Y a lo que me refiero es, hay que buscar alternativas que sean más saludables, no nada más productos de comida chatarra, que es lo que queremos evitar, más bien buscar frutas, granos, diferentes cosas que sean realmente saludables y que a él le aporten cierta energía para que pueda continuar con sus actividades. Así es que, y además lo puedes involucrar en la preparación de estos refrigerios para el recreo. Que él te diga qué le gusta, si hay fruta, que nueces, alguna barrita de granola, en fin, todas estas opciones que hoy tenemos, un yogurt, todas las opciones que tenemos hoy de manera saludable para que él tenga un refrigerio que pueda consumir entre una sesión de clases y otra y de esa manera recupere ciertas energías que normalmente gastamos en este proceso educativo. Estos son los 7 rituales que hemos querido compartir contigo y si tienes dudas, preguntas, comentarios, contáctanos. Contáctanos a los siguientes, ahí tienes nuestros teléfonos, nuestro WhatsApp, nuestra página de Facebook, de Instagram, de Twitter, nuestro canal de YouTube, nuestra página de internet. Búscanos, ponte en contacto con nosotros, con gusto te apoyamos, está pendiente porque estamos trabajando para desarrollar algo nuevo para ti, algo que te va a ayudar muchísimo de un costo súper accesible para poder apoyarte en este regreso a clases. Así es que síguenos en nuestros canales, estamos para ti, que tengas un excelente día, gracias por vernos.